Acaban de darme de alta del hospital. El doctor dijo que todavía no puedo caminar. ¿Puedes recogerme cuando tengas tiempo? Le envié el mensaje a mi hijo, Michael, mientras la enfermera me llevaba en la silla de ruedas hacia la salida. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mi esposa dijo, no podemos dejar todo cada vez que nos necesites. Solo pide un Uber. Cuando se enteraron de quién me recogió en lugar de ellos, sus vidas cambiarían para peor. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Déjame retroceder un poco y contarte cómo una simple llamada telefónica se convirtió en la venganza más satisfactoria que nunca supe que necesitaba. Me llamo Dorothy Parker, aunque la mayoría me dice Dot. Y a mis 65 años, pensé que ya había visto todos los sabores de decepción familiar. Me equivoqué. 3 días antes, me llevaron de urgencia al Fénix General con un dolor que se sentía como si alguien me hubiera lanzado un soplete directo a la vesícula. Cirugía de emergencia, dijeron. Nada demasiado grave, pero la recuperación tomaría semanas. Todo el tiempo que estuve en esa cama de hospital, viendo televisión terrible de horario matutino y comiendo comida que sabía a cartón, esperaba que Michael viniera a visitarme. Tal vez traería a los nietos. Sara, mi nuera, se mostró muy preocupada cuando llamé por el dolor. Dios mío, Dot. Tienes que ir al hospital de inmediato, dijo, con una voz cargada de lo que pensé que era preocupación genuina. Michael y yo iremos a encontrarte allá. Nunca aparecieron durante 3 días. Me dije a mí misma que estaban ocupados. El negocio de seguros de Michael era muy exigente, y Sara tenía las manos llenas con los niños. Yo me ponía excusas, como lo había hecho durante los últimos 2 años, desde que se mudaron a esa casa enorme que no podían permitirse del todo. Pero sentado en esa silla de ruedas del hospital, mirando el mensaje de texto de Michael, algo dentro de mí finalmente se rompió, bueno, más bien se aclaró. Como cuando de repente te pones lentes de lectura y ves la letra pequeña que siempre habías estado pasando por alto. Llamé a un taxi en lugar de un Uber, me parecía más confiable para un viaje post-cirugía. 20 minutos después, un hombre bien vestido, de unos 60 años, se acercó a mi silla de ruedas, no era el taxista. Señora Dorothy Parker, dijo con voz cálida pero profesional. Mi nombre es Robert Hamilton. Vengo de Regional Southwest Financial y necesitamos hablar. Debería haberme alarmado. En cambio, me sentí extrañamente tranquila. Tal vez era la medicación para el dolor. O tal vez ya estaba demasiado agotada emocionalmente para preocuparme. Si esto tiene que ver con la hipoteca de Michael, señor Hamilton, me temo que no estoy en posición de ayudar en este momento. Su expresión cambió a algo parecido a la sorpresa. En realidad, señora Parker, creo que encontrará que es todo lo contrario. No entiendo, dije, mientras Robert Hamilton me ayudaba a subir a su carro, un modesto Toyota que más bien gritaba empleado de banco que riqueza ostentosa. ¿Está usted aquí en alguna capacidad oficial? Soy gerente regional del banco que sostiene la hipoteca de su hijo, dijo Robert, mientras arrancaba el motor. Y durante los últimos meses, Michael nos ha estado contando algunas historias muy interesantes sobre su situación familiar. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de historias?, pregunté. Historias sobre cómo ha estado apoyando a su madre anciana con gastos médicos extensos, alegando que usted ha sido una carga financiera significativa debido a problemas de salud progresivos. Robert me miró mientras nos deteníamos en un semáforo en rojo. Según Michael, usted ha sido incapaz de cuidarse sola y ha estado drenando sus recursos. Lo miré con incredulidad. Eso es completamente falso. Lo sé, dijo, su voz suave pero firme. Porque he estado investigando su solicitud de asistencia por dificultades financieras para la modificación del préstamo. Su hijo ha proporcionado documentación afirmando que los pagos mensuales hacia usted por atención médica y cuidados asistidos son la razón por la que se ha atrasado en su hipoteca. Pagos hacia mí, mi voz salió casi como un chillido. Excepto que los estados de cuenta que él proporcionó muestran pagos de usted hacia él de manera consistente durante más de 2 años. Robert entró en un pequeño parque y apagó el motor. Señora Parker, su hijo ha estado usando su generosidad como evidencia de sus dificultades económicas, mientras en realidad ha estado incumpliendo un préstamo del que ni siquiera sabía que era responsable.
El mundo se me vino encima. ¿Responsable de qué?, pregunté. Usted firmó como codeudora en la solicitud de hipoteca de Michael hace 2 años. Él le dijo que solo era una referencia de carácter, ¿no es así? La expresión de Robert era comprensiva. Pero en realidad usted firmó como codeudora. Si él incumple, usted es igualmente responsable de la deuda. Cerré los ojos, recordando aquel día en el banco. Michael estaba tan emocionado, tan agradecido por mi ayuda. Me apresuró a llenar los papeles, explicando que el banco solo necesitaba a alguien que respondiera por él. Yo estaba orgullosa de ayudar a mi hijo a tener su propia casa. ¿Cuánto?, susurré. El saldo actual es de 344,000 pesos, con cargos por pagos atrasados y penalizaciones. Abrí los ojos y encontré a Robert observándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Señor Hamilton, ¿por qué me está diciendo esto personalmente? ¿No debería manejarse a través de los canales oficiales? Algo parpadeó en su rostro, una emoción que no pude identificar. Porque los casos de fraude que involucran abuso a personas mayores merecen atención personal. Y porque hizo una pausa, como si luchara por encontrar las palabras, algo en su nombre me resultaba familiar, y quería conocerla yo mismo. ¿Familiar cómo? Robert se quedó en silencio un largo momento, mirando a las familias jugando en el parque. Señora Parker, ¿cuál era su apellido de soltera? Sullivan respondía automáticamente. Dorothy Sullivan. ¿Por qué? El cambio en su expresión fue inmediato y profundo. El color se le escapó del rostro y sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Bobby, susurré, el reconocimiento imposible golpeándome como un rayo. Hola, Doc. La voz de Robert apenas se escuchaba. Su voz decía, te he estado buscando durante 45 años. El verano de 1980 me golpeó como una ola gigante. Bobby Hamilton, mitad irlandés, mitad italiano, con sueños de cambiar el mundo y promesas que se extendían más allá del horizonte de nuestro pequeño pueblo en Ohio. El chico que se suponía que iba a encontrarme en la Union Station. El hombre con el que había planeado casarme. Cambiaste tu nombre, logré decir. Hamilton era el apellido de mi padrastro. Empecé a usarlo después de que él tragara saliva con fuerza, después de que no aparecieras esa mañana. Yo sí fui, las lágrimas me corrían por el rostro ahora. Esperé 3 días. Mis padres me dijeron que habías conseguido el trabajo en San Francisco y que habías decidido que no querías que una chica de pueblo te detuviera. Robert giró para mirarme por completo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Tu padre vino a verme a Cleveland 6 meses después. Me dijo que te habías casado con otra persona, que estabas embarazada del hijo de otro hombre. Que querías que te dejara en paz. Mintieron, dije, las palabras saliendo entrecortadas. Mintieron a los dos. 45 años, dijo Robert suavemente. 45 años preguntándome qué hice mal, qué podría haber dicho diferente. Alcancé a tomar su mano a través de la consola. Las mismas manos suaves que solían sostener las mías durante esas largas caminatas junto al lago. Me casé con Dante porque pensé que me habías abandonado. Porque mis padres me convencieron de que nunca me habías amado. Yo nunca dejé de amarte, susurró él. Incluso después de casarme con otra persona, incluso después de mi divorcio, incluso después de todos estos años, nunca dejé de preguntarme por la chica con la risa como campanitas que se suponía iba a cambiar mi vida. Nos quedamos en ese auto durante 20 minutos, llorando, hablando y tratando de procesar 4 décadas de tiempo perdido. Finalmente, Robert se recompuso lo suficiente para volver al tema que nos ocupaba. Dot, necesito que entiendas algo. Cuando vi a Dorothy Parker en el expediente de Michael y noté que tu antigua dirección estaba en Ohio, empecé a sospechar. Cuando vi Sullivan como tu apellido de soltera en la verificación de antecedentes, supe que tenía que conocerte. Su voz se fortaleció. Pero, independientemente de nuestra historia, lo que tu hijo ha hecho es un fraude grave. No solo le está mintiendo al banco, te ha involucrado para que cargues con sus deudas. ¿Qué exactamente ha hecho? Tiene 3 meses de atraso en los pagos de la hipoteca. Ha solicitado una modificación de préstamo,
alegando dificultades financieras por cuidar a su madre incompetente. Ha proporcionado registros médicos falsificados diciendo, usted tiene demencia y requiere cuidado a tiempo completo. La voz de Robert volvió a sonar profesional. Y ha usado tus estados de cuenta reales como prueba de sus gastos, etiquetando los pagos que tú le haces a él como pagos de cuidado de tu parte. La magnitud de la traición era impresionante. Así que cuando yo pagué su hipoteca, se convirtió en costosas modificaciones del hogar para tus necesidades por discapacidad. Cuando comprabas despensa para ellos, se convirtió en requerimientos dietéticos especiales por tus condiciones de salud. Robert apretó mi mano. Ha convertido tu amor en evidencia de tu incompetencia. ¿Y ahora qué pasa? La sonrisa de Robert era sombría. Ahora le damos exactamente lo que ha estado pidiendo, una visita de su madre incompetente. A la mañana siguiente, estaba en la oficina del banco de Robert, observando a mi hijo a través de la ventana de la sala de juntas mientras él esparcía documentos sobre la mesa. Michael se veía confiado, casi arrogante, mientras gesticulaba animadamente ante el oficial del préstamo, tomando notas. 26 minutos de completa ficción hasta ahora, murmuró Robert a mi lado. Actualmente está explicando cómo tu demencia progresiva requiere supervisión las 24 horas. Casi me reí. Ayer, después de nuestra emotiva reunión, Robert y yo habíamos pasado horas caminando por el centro, hablando sobre los años perdidos y poniéndonos al día sobre nuestras vidas por separado. Esta mañana, había hecho mi rutina habitual de yoga y preparado el desayuno para los dos. Un poco de demencia, lista para esto, Dot, dijo Robert. Enderecé los hombros y acomodé mi vestido. He estado lista para esta conversación durante 2 años. Solo que no lo sabía. Robert abrió la puerta de la sala de juntas. Michael, me gustaría que conocieras a alguien. La expresión en el rostro de mi hijo valió cada momento del shock y las lágrimas de ayer. Su boca literalmente se abrió, y los papeles que tenía en las manos se esparcieron por el piso. Mamá, ¿qué eres? ¿Cómo? Hola, cariño, me acomodé en la silla frente a él con calma deliberada. No me interrumpas. Justo estaba escuchando sobre mi demencia progresiva. Por favor, continúa. El rostro de Michael pasó por confusión, pánico y un cálculo desesperado. ¿Puedo explicar?, balbuceó. Bueno, dijo Robert cerrando la puerta tras de sí, porque estoy muy interesado en las explicaciones, especialmente sobre estas cuentas médicas. Colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando copias de cheques. Mis cheques. ¿Te gustaría explicarle a tu madre cómo sus pagos de hipoteca se convirtieron en sus gastos médicos? Michael se recuperó rápidamente, tenía que reconocer eso. Se deslizó con facilidad en la rutina de hijo preocupado. Mamá, no entiendes la situación, dijo, extendiendo la mano hacia mí sobre la mesa. Me aparté. He estado tratando de protegerte del estrés de nuestros problemas financieros. Sí, utilicé parte de tu apoyo como documentación, pero solo porque el banco necesitaba pruebas de nuestra dificultad económica. ¿Dificultad causada por cuidarme a mí?, pregunté dulcemente. No es así, Michael. La voz de Robert interrumpió el balbuceo de mi hijo. Presentaste una solicitud de modificación de préstamo alegando que tu madre requiere cuidado a tiempo completo debido a demencia progresiva y problemas de movilidad. Proporcionaste registros médicos que indicaban que ha sido hospitalizada 6 veces este año por complicaciones relacionadas con su condición. La sangre se le fue del rostro a Michael. Eso no es falso. Señora Parker, continuó Robert, ¿le gustaría contarle a su hijo lo que hizo ayer por la tarde? Sonreí ante la expresión cada vez más desesperada de Michael. Bueno, después de nuestra conversación, caminé 3 millas por el centro de Phoenix con el señor Hamilton. Luego cociné la cena para los dos y pasamos la noche hablando sobre literatura y regulaciones bancarias. Hice una pausa para enfatizar. Después de eso, conduje de regreso a mi complejo de departamentos y di mi paseo nocturno habitual por el vecindario. La boca de Michael se abría y cerraba en silencio. Dime, hijo, continué, ¿qué parte de eso suena a alguien que necesita cuidado a tiempo completo por demencia? Todo esto es un malentendido, dijo Michael. Pero su voz ya carecía de convicción. Mamá,
Sabes que nunca, balbuceó. Sara y yo hemos estado muy preocupados por ti. De verdad, me recosté en la silla, porque cuando le envié un mensaje pidiendo que me recogieran después de la cirugía, tu respuesta inmediata fue decirme que llamara a un Uber. Eso no suena como alguien preocupado por el bienestar de su madre. Robert abrió otra carpeta. Michael, aquí tengo tu solicitud de préstamo original de hace 2 años. Tu ingreso declarado era de 78,000 pesos al año. Tu relación deuda-ingreso ya estaba en el máximo que normalmente aprobamos. Michael levantó la vista. Calificaste para este préstamo solo porque tu madre firmó como codeudora. Giré la cabeza hacia Michael. Me dijiste que yo solo era una referencia de carácter. Mamá, no una referencia de carácter, Michael corrigió Robert. Una codeudora. Dijiste que el banco solo necesitaba a alguien que respondiera por tu confiabilidad. Mi voz se elevaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Me estás diciendo que he sido legalmente responsable de esta deuda todo este tiempo? Robert asintió con gravedad. Señora Parker, usted es igualmente responsable de esta hipoteca. Cuando Michael incumpla, el banco puede perseguirla a usted por la cantidad total. La habitación giró ligeramente. ¿Y qué pasa si no puedo pagar? Procedimientos de ejecución hipotecaria contra ambos. Embargo de bienes, incluyendo sus cuentas de retiro y su casa actual. Miré a mi hijo, a ese extraño con el rostro de Michael, que había puesto en riesgo mi seguridad financiera sin mi conocimiento ni consentimiento. Me hiciste responsable de una deuda que podría destruir mi retiro, y luego le mentiste al banco sobre por qué no puedes pagarla. Se suponía que sería temporal, dijo Michael débilmente. Solo hasta que el negocio mejorara. 2 años, Michael le reproché, 2 años de mentiras mientras yo te enviaba dinero pensando que estaba ayudando a la familia. Me levanté, necesitando distancia de él. Y ahora quieres que el banco crea que soy incompetente para poder modificar los términos de un préstamo en el que me engañaste para que firmara como codeudora. Robert aclaró la garganta. Hay más, señora Parker. Los registros médicos falsificados que Michael presentó constituyen fraude bancario. Dado que esto involucra a una institución asegurada federalmente, estamos hablando de cargos federales. Michael se puso pálido. Cargos federales, fraude bancario, falsificación de documentos, abuso financiero a personas mayores. Robert contó con los dedos. Las penas son bastante severas, especialmente cuando involucran explotación de personas mayores. Observé a mi hijo darse cuenta de la magnitud de su situación. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por un terror puro. Parte de mí quería consolarlo, arreglar esto como había arreglado los problemas de su infancia. Pero la parte más grande, la que había sido utilizada y engañada durante años, sintió algo que no había experimentado en décadas. Poder, dije lentamente, dirigiéndome al señor Hamilton. ¿Cuáles son mis opciones aquí? Bueno, respondió Robert, eso depende de qué tan cooperativos quieran ser todos. Michael nos miraba entre desesperado y confundido. ¿Qué significa eso? Me encontré con los ojos de mi hijo y sonreí. Por primera vez en años, yo tenía todas las cartas. Significa, cariño, que tu vida está a punto de cambiar drásticamente. Y esta vez, soy yo quien tomará las decisiones. El teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana siguiente. El nombre de Sara parpadeó en la pantalla, pero dejé que se fuera al buzón de voz. Luego volvió a sonar a las 6:15 y a las 6:30. En la cuarta llamada, finalmente contesté. Dot. Gracias a Dios su voz temblaba, llena de pánico. Necesitamos hablar. Ha habido un terrible malentendido. Me senté en la cama, sorprendentemente descansada para alguien cuyo mundo se había dado vuelta hace apenas 2 días. Michael me contó lo que pasó en el banco. Ese hombre, ese señor Hamilton, claramente está confundido con la documentación. Podemos arreglar esto. Casi me reí. Incluso ahora, Sara intentaba controlar la narrativa. Sara, querida, yo estuve ahí. Escuché cada palabra que Michael dijo. No hay confusión.
Pero no entiendes la presión bajo la que hemos estado. Su voz se quiebra, con emoción estudiada. El negocio de Michael ha estado luchando. Mi licencia de maternidad agotó nuestros ahorros, y él solo intentaba ganar tiempo cometiendo fraude y haciéndome a mi cómplice sin que yo lo supiera. El silencio se alargó entre nosotras antes de que Sara intentara un enfoque diferente. Mira, sabemos que estás molesta, pero piensa en Emma y Jake. ¿De verdad quieres que su padre enfrente cargos criminales? Ellos necesitan estabilidad, Dot. Necesitan que su familia se mantenga unida. Ahí estaba. La manipulación a la que había sido ciega durante años. Usar a los nietos como palanca. Apelar al corazón de la abuela. Tal vez habría funcionado hace una semana. Sara, dije con calma, ¿dónde están los niños ahora? Están en la casa de mi madre. Solo hasta que resolvamos esto. Movida inteligente. Alejarlos antes de que lleguen los abogados. Escuché su aguda inhalación de aire. Porque eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Michael está corriendo para conseguir representación legal. ¿Cómo lo hiciste, Dot? Somos familia. Nos apoyamos en tiempos difíciles. Lo curioso de la familia, dije, caminando hacia la cocina a preparar café, es que pensé que eso significaba honestidad, respeto y no usar a tu madre como garantía para actividades criminales. Hice una pausa. Dile a Michael que estaré en la casa a las 2 de la tarde. Necesitamos discutir mis opciones. Tus opciones, dijo Robert. Me enseñó bastante sobre cómo podría lucir la cooperación. Aparentemente, el banco está dispuesto a considerar alternativas a la persecución bajo ciertas circunstancias. Colgué y llamé inmediatamente a Robert. Buenos días, Dot. Su voz cálida y afectuosa hizo que mi corazón diera un brinco. Confío en que hayas dormido bien, mejor de lo que yo he dormido en meses. Sara acaba de llamar con el predecible guión de control de daños. Me acomodé en mi silla favorita. ¿Quieren reunirse esta tarde? Perfecto. ¿Estás lista para la fase 2? ¿Fase 2? Le enseñamos a tu hijo cómo son en realidad las consecuencias. Pude escuchar la satisfacción en la voz de Robert. Y tal vez, si tenemos suerte, salvamos su matrimonio y la estabilidad de sus hijos en el proceso. Exactamente a las 2, toqué el timbre de la casa que, sin darme cuenta, ayudé a comprar. Sara respondió, con los ojos enrojecidos y sujetando un pañuelo. Dot, me alegra tanto que hayas venido, dijo, guiándome hacia adentro, donde Michael estaba encorvado sobre su laptop, probablemente buscando abogados de defensa criminal. Hemos pasado toda la noche tratando de arreglar esto. El desastre que tú creaste, aclaré, acomodándome en el sillón que antes era mío. Sé que la regué, dijo Michael, levantando la vista de su computadora con el rostro demacrado. Sé que estás enojada, pero necesitamos trabajar juntos. Ese banquero está tratando de destruir a nuestra familia. Robert Hamilton está tratando de cobrar una deuda legítima que tú incumpliste mientras cometías fraude, intervine. Abrí mi bolso y saqué una carpeta que me había dado Robert. Hablando de eso, tengo algunas preguntas sobre mi responsabilidad financiera. Sara y Michael intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Sara con cuidado. Bueno, dado que estoy registrada como codeudora en su hipoteca sin mi conocimiento, eso me hace responsable de la deuda, pero también me otorga ciertos derechos legales. Abrí la carpeta y fingí estudiar los documentos, incluyendo el derecho a tomar posesión de la propiedad como garantía para proteger mis intereses. El rostro de Michael se puso pálido. ¿Qué significa eso? Significa, cariño, dije con dulzura, que si no pueden pagar la hipoteca, puedo asumir los pagos yo misma. Sonreí dulcemente ante sus expresiones horrorizadas. Dado que mi nombre ya está en los documentos del préstamo, puedo asumir la propiedad de la casa para evitar la ejecución hipotecaria. No puedes hacer eso, susurró Sara. En realidad, sí puedo, dije, y considerando que de todas formas he estado subsidiando sus pagos de hipoteca, no cambiaría mucho financieramente para mí. Me recosté en la silla. La única diferencia sería que tendrían que buscar otro lugar donde vivir. Michael se levantó de un salto. Mamá, no puedes echarnos de nuestra casa. ¿Su casa? Levanté una ceja.
¿La casa que confirmé sin darme cuenta? La casa que he estado apoyando mientras ustedes le mentían a las autoridades bancarias federales sobre mi capacidad mental. Sara comenzó a llorar de verdad, pero había visto esta actuación demasiadas veces como para conmoverme. Sin embargo, hay una alternativa, continué. El señor Hamilton mencionó que el banco consideraría retirar los cargos criminales bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Michael desesperadamente. Saqué otro documento. Restitución financiera total, no solo los pagos de hipoteca atrasados, sino también multas, honorarios legales y compensación por daños por fraude. Escaneé los números que Robert había calculado. El total asciende a 67,000 pesos. No tenemos esa cantidad, sollozó Sara. No, pero yo sí dejé que eso flotara en el aire. Puedo pagarlo. Salvarlos de la prisión federal. Quedarnos con la casa. Hacer que todo esto desaparezca. Una chispa de esperanza apareció en sus ojos. ¿Harías eso por un precio? Saqué el documento final. Un contrato de arrendamiento formal, notariado y legalmente vinculante. Pago su deuda y asumo la propiedad total de esta casa. Ustedes pueden seguir viviendo aquí como mis inquilinos. Renta a precio de mercado, contrato de 1 año con opción a recomprar su participación al valor justo de mercado. Sara se inclinó hacia adelante para leer el documento. Estos pagos de renta son más altos que nuestra hipoteca. Sí, dije, precio de mercado para una casa de este tamaño en este vecindario. Entrelacé mis manos. Por supuesto, son libres de buscar otro lugar si creen que pueden conseguir algo mejor. Y si no podemos cubrir la renta, la voz de Michael apenas se oyó, se aplicarán los procedimientos estándar de desalojo, aunque yo sería más paciente que la mayoría de los propietarios, dado nuestra relación. Hice una pausa, asumiendo que nuestra relación sobreviviría a esta experiencia. Nos estás chantajeando, dijo Sara en voz baja. Les estoy ofreciendo una salida de la prisión federal y de la ejecución hipotecaria, mantuve la voz agradable. La alternativa es ver al señor Hamilton proceder con los cargos criminales mientras yo ejerzo mis derechos como codeudora de todos modos. Mismo resultado para ustedes, pero con el añadido de que Michael tendría antecedentes penales. El reloj de péndulo en la esquina, otro regalo mío, marcaba los segundos mientras ellos tomaban su decisión. Hay algo más, dije, abriendo mi bolso de nuevo. Tuve una conversación interesante con el señor Hamilton sobre la investigación del banco. Michael palideció. ¿Qué investigación? Cuando los bancos descubren fraude, están obligados a revisar todas las cuentas relacionadas. Así que el equipo ha estado examinando tu historial financiero completo con Regional Southwest. Saqué un informe impreso. Resulta que esta no es la primera vez que han sido creativos con la documentación. Sara agarró el brazo de Michael. ¿De qué está hablando? Tu solicitud de línea de crédito para negocios de hace 18 meses. Esa donde afirmaste que yo era socia del negocio aportando capital inicial. Observé la expresión de consternación de Michael. Excepto que nunca aporté ningún capital inicial. Usaste mis estados de cuenta del banco, que mostraban la ayuda con la hipoteca, como prueba de inversión en el negocio. Oh Dios, susurró Sara. 2 incidentes separados de fraude involucrando a la misma víctima. El fiscal dice que eso establece un patrón de comportamiento criminal. Hace que las negociaciones de culpabilidad sean mucho más difíciles. Volví a doblar el informe. A menos, por supuesto, que la víctima testifique que fue una participante voluntaria que simplemente malinterpretó los acuerdos. Las manos de Michael temblaban. ¿Qué quieres, mamá? Miré alrededor de la habitación, a la vida que habían construido con mi dinero, amueblada con mis regalos, asegurada con mi firma sin que yo lo supiera. Quiero lo que siempre he querido, Michael. Quiero ser tratada con respeto. Quiero honestidad, y quiero que mi familia deje de verme como su cuenta bancaria personal. Y si firmamos este acuerdo, continué, entonces el señor Hamilton recibe una carta de mi parte declarando que todos los arreglos financieros se hicieron con mi pleno conocimiento y consentimiento. La investigación se cierra, los cargos criminales desaparecen y empezamos de nuevo con un entendimiento claro del rol de cada quien.
Sara estaba leyendo de nuevo el contrato de arrendamiento, probablemente calculando exactamente qué tan atrapados estaban. Esto es una locura. Eres nuestra familia, no nuestra casera. Sara, querida, dije poniéndome de pie para irme, tomaste esa decisión cuando decidiste que yo era demasiado carga para recogerte del hospital. 3 días después, me encontré con Robert para tomar un café en un pequeño bistró del centro. Ya me esperaba, luciendo relajado mientras revisaba su teléfono. Buenos días, Dot dijo, levantándose para saludarme con un breve y cálido beso en la mejilla. Te ves sorprendentemente bien para alguien que supuestamente requiere cuidado las 24 horas. Me reí y me deslicé en la silla frente a él. Es increíble lo que dejar de soportar a familiares fraudulentos puede hacer por tu salud. Acepté el café que había pedido. ¿Alguna noticia del abogado de Michael? 3 llamadas ayer rogando reuniones para discutir opciones de resolución. La sonrisa de Robert era satisfecha. Aparentemente, tu contrato de arrendamiento fue bastante motivador. Lo firmaron esta mañana, notariado y archivado en la oficina del secretario del condado. Ahora eres oficialmente su casera. Levantó su taza de café. Felicidades por tu nueva propiedad de inversión. Debería haberme sentido triunfante, pero algo me molestaba. Robert, dije lentamente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo supiste que era yo? Dije. Quiero decir, Dorothy Parker es un nombre bastante común, y Sullivan no es precisamente único. Robert dejó cuidadosamente su taza sobre la mesa. Tu dirección, tu historial y tu reporte de crédito. Vivías en Maple Street en Millfield, Ohio, hasta 1982. Mi corazón se detuvo. Tú vivías en Oak Street, a 3 cuadras, dije. Su sonrisa era tierna. Pasaba frente a tu casa durante meses después de que te casaste con Dante, esperando verte. Memoricé esa dirección hace 45 años. No puedo creer que nos hayamos encontrado de nuevo, susurré, extendiendo la mano para tocar la suya. No puedo creer que casi te pierdo. Los dedos de Robert se entrelazaron con los míos. Si Michael hubiera sido honesto con su solicitud de préstamo, si no hubiera cometido fraude, nuestros caminos nunca se habrían cruzado. Así que, de manera retorcida, debería agradecerle a mi hijo por mentir a las autoridades bancarias federales. Prefiero pensar que fue el destino encontrando su camino, dije. Los ojos de Robert estaban cálidos, con la misma ternura que recordaba de nuestra juventud, aunque admito que las circunstancias eran menos románticas de lo que podría haber esperado. Pasamos la siguiente hora hablando de los años perdidos. Robert se había casado con su novia de la universidad en 1983 y se divorció 15 años después, cuando se dieron cuenta de que nunca habían sido realmente felices. No tengo hijos, dijo. Su exesposa no los había querido, y él se había convencido de que él tampoco. Creo que tenía miedo, admitió. Miedo de que amar a los niños de alguna manera traicionara lo que habíamos tenido. Ridículo, pero así era. Le conté sobre Dante, un buen hombre que me había dado estabilidad y 2 hijos, pero nunca el amor apasionado que compartí con Bobby Hamilton en el verano de 1980. Sobre criar a Michael y a su hermana Jennifer. Sobre perder a Dante por cáncer hace 5 años. Sobre la lenta realización de que mis hijos me veían como una responsabilidad más que como persona. Jennifer vive en Seattle, expliqué. Hablamos mensualmente, pero ella tiene su propia vida. Nunca pide dinero, nunca necesita favores, simplemente distante pero respetuosa. Y Michael era mi bebé. Mi encantador e irresponsable bebé al que seguía apoyando porque no podía soportar dejar que fracasara. Suspiré. Supongo que creé esta situación tanto como él. No, dijo Robert con voz firme. Amabas a tu hijo. Él eligió explotar ese amor. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Apareció el nombre de Michael en la pantalla. Mamá, ¿podemos hablar? He estado pensando en todo lo que dijiste y quiero arreglar esto. No solo el contrato de arrendamiento, todo. Quiero ser el hijo que mereces. Mostré el mensaje a Robert, quien lo leyó con las cejas levantadas. ¿Qué opinas?, pregunté.
Creo que ha tenido 3 días para darse cuenta de que la prisión federal no es una opción atractiva, dijo Robert, con expresión pensativa. Pero la gente puede cambiar, Dot. A veces, una crisis fuerza un crecimiento que nada más podría lograr. ¿Debería responderle? Depende. ¿Estás lista para descubrir si tu hijo es capaz de un arrepentimiento genuino o si esto es solo otra manipulación? Miré el mensaje durante un largo momento y luego escribí de vuelta. Ven a mi departamento mañana a las 7 de la tarde. Ven solo. Hablaremos. A la noche siguiente, Michael llegó a mi puerta cargando un sobre Manila y con una expresión que no había visto desde que tenía 12 años y había roto mi jarrón favorito. Hola, mamá. Su voz era contenida, respetuosa de una manera que no había mostrado en años. Pasa, dije, señalando la sala que Robert me había ayudado a redecorar durante el fin de semana. ¿Quieres algo de tomar? Solo agua, por favor. Se sentó cuidadosamente al borde del sofá, sujetando el sobre con ambas manos. Cuando regresé con su agua, me miró con ojos genuinamente arrepentidos. Te debo una disculpa más grande de lo que las palabras pueden expresar, empezó. Lo que hice, mentir al banco, falsificar expedientes médicos, poner en riesgo tu seguridad financiera, fue criminal. Literalmente criminal. Y lo peor es que me lo justifiqué diciéndome a mí mismo que te estaba protegiendo del estrés. No dije nada, solo esperé. Pero la verdad es que me estaba protegiendo del fracaso. De tener que enfrentar que mi negocio no era tan exitoso como decía. De admitirle a Sara que no podía darle la vida que le había prometido. Su voz se quebró. Y usé tu amor como escudo contra las consecuencias que yo mismo debería haber enfrentado. ¿Qué hay en el sobre, Michael? Me lo entregó con las manos temblorosas. Un cheque de caja por 67,000 pesos. La cantidad exacta que pagaste para cubrir mi restitución. Miré el cheque. ¿De dónde salió este dinero? Vendí mi negocio con pérdidas, pero fue suficiente. Tomó un profundo y tembloroso respiro. También hablé con un consejero sobre mi deshonestidad financiera. Al parecer, es más común de lo que pensé, personas que mienten sobre el dinero para no decepcionar a sus familias. Y Sara está furiosa conmigo, como debe estarlo. Estamos en terapia de pareja, tratando de ver si podemos reconstruir la confianza. Me miró directamente a los ojos, tal como espero que podamos reconstruir la confianza. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi algo que no había visto en años: responsabilidad, crecimiento, la posibilidad de cambio. El contrato de arrendamiento sigue vigente, dije con firmeza. Pagarán la renta a precio de mercado y ganarán de nuevo el derecho de llamar a esta casa suya. Entiendo, respondió Michael. Pero continué, estoy dispuesta a hablar sobre un camino de regreso a la familia. Una familia de verdad, basada en la honestidad y el respeto mutuo. Un alivio se reflejó en su rostro. Gracias, mamá. No desperdiciaré esta oportunidad. 6 meses después, estaba en mi cocina, la cocina de la casa que ahora era mía, preparando la cena de acción de gracias. El acuerdo de arrendamiento había funcionado mejor de lo que cualquiera esperaba. Michael y Sara se habían convertido en inquilinos respetuosos, puntuales con los pagos y considerados con los límites. Más importante aún, se habían convertido en miembros honestos de la familia. Robert estaba en la sala enseñando a mi nieta de 7 años, Emma, a jugar ajedrez, mientras mi nieto de 9 años, Jake, le mostraba algo en su tablet. Mis nietos lo habían adoptado de inmediato, atraídos por su infinita paciencia y su humor amable. El timbre sonó, y me limpié las manos antes de abrir la puerta. Michael estaba en el porche, sosteniendo una botella de vino y con una sonrisa genuina. «Feliz Día de Acción de Gracias», mamá dijo. Y por primera vez en años, se veía realmente agradecido de verme. «Feliz Día de Acción de Gracias, cariño», respondí. Lo abracé, notando que se aferraba un poco más de lo habitual. «Esto es para ti», dijo, entregándome un sobre. Un regalo adelantado de Navidad. Dentro había un contrato, un acuerdo de compra de la casa, a valor de mercado justo, con un pago inicial que representaba 2 años de pagos puntuales de renta y comportamiento financiero responsable. Michael, no tenías que hacerlo. Sí,
debía su voz era firme. Quiero recuperar esta casa de la manera correcta. Quiero que mis hijos vean a su padre como alguien que cumple su palabra y asume la responsabilidad de sus acciones. Miré más allá de él, hacia donde Sara ayudaba a los niños a salir del coche. La vi saludarme con calidez genuina. Me había sorprendido en estos últimos meses, mostrando una fuerza que yo no sabía que existía. Una vez que dejó de encubrir las mentiras de Michael, se convirtió en una mujer a la que realmente respetaba. Lo discutiremos después de las fiestas, dije, entrelazando mi brazo con el de mis hijos. Robert ha estado deseando conocer a tu familia de manera adecuada. Mientras mi familia se reunía alrededor de mi mesa, en mi casa bajo mis reglas, con mi compañero elegido a mi lado, pensé en la chica que había esperado en aquella estación de tren hace 45 años. No podría haber imaginado esta vida, pero creo que se habría sentido orgullosa de cómo estaba resultando la historia. ¿Sabes?, dijo Robert más tarde esa noche, mientras lavábamos los platos juntos, cuando decidí investigar personalmente la solicitud de préstamo de tu hijo, nunca imaginé que llegaría a esto. El destino tiene sentido del humor. Asentí, entregándole una copa de vino para secar. Aunque todavía pienso que estás un poco loca por manejar Uber los fines de semana. Robert se rió. Los gerentes regionales de banco no ganan tanto dinero como la gente piensa. Y me gusta conocer personas, escuchar sus historias. Puso la copa sobre la mesa y se giró para mirarme. Ese día, cuando vi tu solicitud de viaje y reconocí el nombre, supe que tenía que ser yo quien te recogiera. Podrías haberme llamado y decir que, dije, hola, Dorothy. Soy el chico que se suponía que te iba a casar hace 45 años. Y, por cierto, tu hijo está cometiendo fraude. Robert negó con la cabeza. Necesitaba verte primero para saber si eras feliz, si habías tenido una buena vida sin mí. ¿Y qué concluiste?, pregunté. ¿Que estabas sola? ¿Que tu familia se aprovechaba de tu generosidad? Que seguías siendo la mujer más fuerte y hermosa que he conocido, dijo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Lo cual me lleva a algo que he querido preguntarte. Mi corazón se detuvo. Bobby, sé que ya no somos niños. Sé que ambos hemos vivido vidas enteras desde la última vez que nos vimos, pero también sé que algunas cosas valen la pena esperar. Abrió la caja para revelar un anillo simple y elegante. Dorothy Sullivan Parker, ¿quieres casarte conmigo? Miré el anillo con lágrimas de alegría. ¿Estás seguro? Vengo con una familia complicada, propiedades en renta y una nieta que hace trampa en el ajedrez. Yo vengo sin familia, con una cuenta de ahorros modesta y la desafortunada tendencia a trabajar demasiado, dijo Robert con una sonrisa radiante. Creo que nos equilibramos perfectamente. Entonces, sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Él deslizó el anillo en mi dedo. Pensé en todos los caminos que nos habían llevado de vuelta el uno al otro. El fraude de Michael había sido terrible, doloroso, destructivo, pero también había sido el hilo que tejió nuestras vidas de nuevo juntas. Hay algo más, dijo Robert, abrazándome. Hablé con mi supervisor sobre tomar la jubilación anticipada. Si te interesa, me gustaría viajar contigo, conocer algunos de los lugares de los que hablábamos cuando teníamos 20 años. ¿Y qué hay de Michael y Sara? Los nietos siempre serán parte de nuestras vidas. Pero, Doc, hemos esperado 45 años por nuestra segunda oportunidad. No quiero perder ni un día más. Miré alrededor de mi cocina, pensé en la reunión familiar que acabábamos de tener, en el respeto que había ganado y en el amor que había vuelto a encontrar. Durante años, me había sentido invisible, subestimada, útil solo por el apoyo económico que podía brindar. Ahora era una mujer que poseía propiedad, que inspiraba respeto y que era amada por exactamente quien era. Una mujer que había aprendido a valorarse lo suficiente como para exigir que los demás también la valoraran. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. La risa de Robert era pura alegría. ¿Qué tal mañana? Conozco un pequeño lugar en San Francisco donde dos viejos amantes podrían comenzar su nueva vida juntos. Mientras estábamos en mi cocina, abrazados y planeando nuestro futuro, me di cuenta de que a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces, simplemente consiste en negarse a ser invisible,
Exigir el respeto que mereces y tener el valor de abrazar el amor que creías perdido para siempre. La chica que había esperado en esa estación de tren en 1980 finalmente consiguió su final feliz. Solo que 45 años más tarde de lo planeado. Después de todo, las mejores historias son aquellas donde la heroína se salva a sí misma y, al final, consigue al chico. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.